Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, hoy miércoles 26 de noviembre de 2025. Vamos a hablar del ataque nuclear. Sí, otra vez vamos a hablar de este afamado ataque nuclear, que aunque se me dice de que muchas voces no hablan de ello, pues sí, hay que hablar de ello. De la capitulación y el rugido de Lavrov. Rusia lanza misiles KH-69 con su Su-57. Así que bienvenidos a un análisis que lo cambia todo, yo diría. Y el 25 de noviembre pasará a la historia como el día en que la guerra se elevó a un nuevo nivel. Todo comenzó con un ataque con misiles y drones devastador, del cual hablamos en el video anterior, que según informes impactó un objetivo en Kiev con una detonación, casi indistinguible de una explosión nuclear. Hablaremos de ese arsenal de última generación. Rusia desplegó su arsenal más avanzado, incluyendo el caza de quinta generación Su-55, lanzando un misil KH-69 por primera vez, destruyendo centros de decisión y paralizando las principales centrales térmicas de Kiev. Además, los ataques alcanzaron subestaciones que abastecen a las centrales nucleares de Ucrania, llevando al país al borde del colapso energético total. El mensaje militar es claro: la ofensiva se intensificará. Hablaremos del giro de Abu Dhabi, paz o engaño. A las 16 horas, todo dio un giro de 180 grados el día de ayer, hora de Moscú. Negociaciones secretas entre altos funcionarios de Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi, pues se han filtrado, ya no son tan secretas. Y los principales medios occidentales, la CBS, la ABC News y Bloomberg, informaron de forma unánime que Kiev y Londres acordaron capitular. Ucrania aceptó un plan de paz revisado de Trump. Hablaremos de la verdad de Lavrov. Entonces, ¿es el fin de la guerra? El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lanzó un rugido que puso en perspectiva todo el drama. Las formulaciones del plan requieren aclaración y Rusia está dispuesta a alcanzar sus objetivos por la fuerza. Si Kiev y Europa vuelven a torpedear las negociaciones, la capitulación es real o es solo una táctica para ganar tiempo. Así que hoy desglosamos la auditoría de Driscoll, la desesperación de Umerov y el verdadero secreto tras el fracaso de Ginebra. Comencemos. El 25 de noviembre fue un día repleto de acontecimientos. Todo comenzó con uno de los ataques con misiles y drones más devastadores, quizás no el más grande, pero el más devastador. No solo los habituales misiles KH-101, Iskander, Kinzhal y Kaliber, se desplegaron Su-57 con misiles KH-69. Pero eso no es el punto. Lo que importa acá son los objetivos. Según la resistencia, en Odessa y el estuario del Danubio, los ataques alcanzaron bases de lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados y misiles Neptuno, Flamingo, así como bases oficiales británicas. Pero en Kiev, además de destruir las principales centrales térmicas, un grupo de misiles podría haber destruido centros de decisión. También se destruyó un objeto desconocido cuya detonación secundaria, detonación secundaria resultó casi indistinguible de una explosión nuclear. De esto hablamos el día de ayer y nos referimos a la impresión de un video retransmitido por los operadores rusos que vieron esto a través de un dron. Por supuesto que yo no puse el audio del video porque, como les expliqué en su momento, el lenguaje utilizado por los operadores rusos, pues se utilizan muchas palabrotas. Es cierto, me van a decir, pero es en ruso, Rodolfo, nadie las va a entender, pero YouTube las va a entender y las va a sancionar. Entonces, por eso yo removí el audio. Pero sí, las palabras que utilizan los soldados es de una impresión grande y obviamente estando entre el compadrazgo de los militares, pues las palabrotas surgieron. Y ya se podrían imaginar, nosotros en castellano, en buen español que tenemos, que es tan rico para decir palabrotas, ya se imaginan cómo nosotros actuaríamos al ver una situación de estas. La explosión ha sido enorme. Y si se recuerdan, pues más adelante les voy a volver a enseñar el video
y el cráter que se ha creado. Pongan como referencia las casitas que hay alrededor, las dachas que hay alrededor, que le llaman dachas, y el tamaño del cráter. Ha sido, en mi opinión, la explosión secundaria lo que ha causado esta gran detonación. ¿Qué escondían los ucranianos ahí? Esa es la gran interrogante. Subestaciones que abastecen la central nuclear también fueron alcanzadas. La inteligencia estadounidense ha declarado que los próximos ataques tendrán como objetivo el patio de maniobras y varias instalaciones de importancia estratégica. Sin embargo, después de las 16 horas, todo cambió drásticamente. Se celebraron negociaciones secretas entre Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi. Kiev y Londres acordaron capitular y entonces Lavrov hizo su aparición. Hablemos de Trump y la FAB, que superaron a todos. La noche del 25 de noviembre resultó ser una de las más destructivas. Según estimaciones de la Fuerza Aérea Ucraniana, se lanzaron aproximadamente 450 Geraniums. Al parecer, esta cifra está subestimada en un factor de 1,5 a 2 y 14 misiles de diversos tipos. Según fuentes de monitoreo, esta cifra también podría estar subestimada en un factor de 3 a 6. Todo volaba. Iskander M, Iskander K, Kaliber, Kinzhal. A primera hora de la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, comenzó la segunda oleada de ataques. Además de los estrategas, se desplazaron cazas Su-57 de quinta generación que lanzaron misiles Kh-69 contra objetivos en Kiev. Un suceso así extremadamente, yo diría, raro. Lo que significa que los objetivos probablemente estaban muy fortificados o eran muy importantes. Y aquí el canal de Telegram WinWin nos dice, casi todos los tipos de municiones han llegado a Kiev. Misiles Gerán, Kinzhal, Kaliber e Iskander, excepto la central hidroeléctrica del norte de Kiev. Así que, según nuestra información, dice WinWin, Zelensky está saboteando los resultados del trabajo del grupo negociador en Ginebra, escribieron los corresponsales de guerra del canal WinWin. Según Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad de Mykolaiv, una de las instalaciones claves de la red eléctrica en el centro de Kiev y sus alrededores fueron destruidas. La central térmica de Kiev número 5 fue la mayor pérdida sufrida por Ucrania. La central térmica de Kiev número 6 también fue destruida, al igual que la central térmica de Tripilska, la central hidroeléctrica de Kiev y la central térmica de Beloserskivska. Incluso antes del ataque, la parte ucraniana confirmó un déficit energético de más de 2 a 3 gigawatts. Los ataques también afectaron a las subestaciones que abastecen a las centrales nucleares de Ucrania. Su capacidad se había reducido previamente al 60-70%, pero Ucrania pronto anunció que los sistemas habían sido restaurados. Y ahora, otro ataque, pero mucho más severo. Y aquí, Yuri Podoliaka, como siempre, con su información veraz, nos dice, nuestras fuerzas de misiles y las fuerzas aeroespaciales atacaron no solo las unidades de generación de energía, sino también las subestaciones que suministran electricidad desde las 3 centrales nucleares restantes bajo el control de Kiev al sistema energético unificado de Ucrania. El ataque se produjo inmediatamente después de que los ingenieros eléctricos ucranianos lograran restablecer sus subestaciones a su máxima potencia, lo que permitió que las centrales nucleares volvieran a su capacidad máxima. Tras los ataques de hoy, tengo entendido que habrá otro fallo, que será permanente a partir de ahora. Y sigue. En Kiev, las centrales CHPP-5 y CHPP-6 fueron atacadas de nuevo, al parecer. Nuestro mando pretende destruir por completo todo el sistema de generación de energía de Kiev. Las centrales hidroeléctricas de Kiev y Kaniv también fueron atacadas, escribe el corresponsal militar Yuri Podoliaka. Así que el resultado, pues, era previsible, ¿no? Incluso las ciudades más grandes de Ucrania se quedaron sin electricidad. Los apagones suelen empezar en los pueblos, según se quejaron los propios ucranianos. En Kiev, las estaciones de metro quedaron completamente sin electricidad.
Ni siquiera los generadores de emergencia pudieron salvarlas. Durante la segunda oleada de misiles lanzados contra Kiev, Lebedeva señaló que el arsenal no había sido elegido al azar. Parecía que el primer centro de decisión real había sido destruido. Una guarida subterránea que albergaba a peces gordos ucranianos y de la OTAN. Los misiles eran capaces de penetrar cualquier blindaje a gran profundidad y, a juzgar por las fotos de los cráteres, impactaron con notable éxito. Los ataques también se dirigieron a la ciudad industrial del distrito de Tarnitsky y las áreas restringidas de Mikarovskaya y Borshchivka. Ojo, hablamos de esa base secreta que se encontró ahí en Pakrovsk y de mucha inteligencia que los rusos han compilado. Les dije en su momento que ahora hay que poner atención los siguientes ataques a puntos de decisión de parte de los rusos, porque ya los rusos y el Ministerio de Defensa ha dicho que van a por ellos. Es bien obvio que esta base logística y de inteligencia que se encontraba en Pakrovsk no es la única, tiene sus ramificaciones, pero al haber desglosado la inteligencia encontrada ahí, pues obviamente que se sabe dónde están localizadas las otras. Y Rusia va a ir de poco a poco, va a ir apretando los tornillos o creando como siempre su táctica de la presión del cascarón de huevo, ¿no? Presionarlo, presionarlo, presionarlo hasta que el huevo pues se quiebre. El canal de Telegram Soldadores, Welders, nos dice, en el marco de la batalla del Mar Negro, se perfila la siguiente geografía de ataques nocturnos mutuos. Las costas occidental y oriental del Mar Negro y el centro de toma de decisiones en Kiev han sido atacados. Pongan atención cómo se muestra otra vez el hecho de que tomas de decisiones en Kiev han sido atacadas. Y continúa, a juzgar por la falta de suministro de calefacción en 7 distritos de Kiev y la naturaleza de los daños, hoy no solo atacaron las unidades de generación de energía y turbinas, sino también las calderas de generación de calor y agua caliente, que solemos dejar intactas por abrumadoras preocupaciones humanitarias. En el camino, destruyeron la estación de tren y el centro logístico. En Ilchivsk, el puerto arde intensamente tras el ataque de Geraniums. Allí se encontraba cubierto un gran cargamento militar, escribe Welders. Mientras tanto, el coronel Aslan Nahushev escribe que se espera un ataque contra el cuadro de distribución de la central nuclear o contra 3 reactores PS-750 en el centro de Ucrania en los próximos días. Concretamente, desde aviones Tu-22M3M, al menos 16 de ellos con misiles hipersónicos Kh-32. Además, son los estadounidenses quienes lo esperan. Esto es lo más interesante. Lo que nos dice Alan Nahushev, que los americanos esperan esta respuesta. Y cita, sería bueno fortalecer nuestra posición negociadora. Aquí como recordatorio, el Kh-32 es el misil de crucero hipersónico hasta el momento más potente de Rusia, un Kh-22 altamente modernizado. Su alcance es de hasta 800 kilómetros, su ojiva es de 1000 kilogramos y su alcance de penetración en el aire, lo que se le denomina CEP, es de 10 metros. Los ucranianos nunca han derribado un solo Kh-22 o Kh-32 durante toda la historia de la operación militar especial. También se registró previamente un ataque a la retaguardia ucraniana, como ya hemos dicho anteriormente, con un arma desconocida. El ataque fue tan potente que incluso los soldados experimentados sospecharon de un ataque nuclear. Naturalmente, nada nuclear pudo haber venido por detrás. El ataque probablemente impactó algún cargamento especial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero lo que realmente fue destruido sigue siendo un misterio. ¿Ok? Y sí, lo del asunto de denominar esto un ataque nuclear, pues ha provenido de los comentarios que han salido de estos soldados rusos que han monitoreado todo esto en vivo a través de sus drones de monitoreo. Y como les digo, pues mea culpa, no mea culpa, me veo obligado a eliminar el audio de muchos videos. Primero porque muchos de ellos traen música.
Y YouTube restringe el uso de música no autorizada por cuestiones de copyright, derechos de autor. Y segundo, por el lenguaje utilizado por los soldados rusos en su momento. En su momento de adrenalina, pues han utilizado palabrotas, por decirlo así. Como les dije, bien me pueden decir, pero son en ruso, ¿quién las entiende? Pues los rusos las entienden y los rusos también miran YouTube y pues yo creo que es, por decirlo así, nada ofensivo. Y es simplemente la aceleración y la adrenalina que corría ante, me imagino, al ver lo que estaba sucediendo ahí, pues las expresiones fueron bastante amplias en una jerga muy sucia, podríamos llamarle, ¿no? Según Político, Budanov inició negociaciones secretas con Rusia. El negociador general estadounidense Dan Driscoll presentará a Rusia un plan revisado de Donald Trump, especialmente acordado con Ucrania en Ginebra. Según la publicación, el plan se redujo de 28 puntos a 19 e incluye exigencias revisadas para la retirada de las tropas ucranianas del Donbass y otros asuntos delicados relacionados con el territorio ucraniano. Pongan atención lo que nos dice Político, porque esto es lo que hemos venido escuchando, que ya no son 28 puntos, que son 19. ¿Ok? Y es que se nos está diciendo esto y ojo, que se repite a cada rato. ¿Dónde ponemos nuestros ojos o nuestros oídos en la media? Incluso en la neutral ya se habla de los 19 puntos. Bueno, esto es lo que nosotros escuchamos, esto es lo que yo les estoy diciendo. Yo les digo una cosa, a alto nivel ruso, este nuevo papelito de 19 puntos, si se dan cuenta, Putin sigue hablando de acuerdo a lo que se acordó en Áncoras. ¿Ok? Los rusos hacen caso omiso a este documento de 19 puntos. Y regresan a el plan original. Ya, vamos a desarrollar más adelante. Así que el plan se redujo de 28 puntos a 19 e incluye exigencias revisadas para la retirada de tropas ucranianas del Donbass y otros asuntos delicados relacionados con el territorio ucraniano. Esto quedó para su discusión entre Trump y Zelensky. ¿Se dan cuenta? Todavía no hay participación rusa, cuya reunión aún no se ha acordado. Al respecto, algunos medios estadounidenses informaron que el secretario del ejército estadounidense Driscoll mantendrá hoy una reunión con funcionarios rusos en Abu Dhabi, donde presentará una nueva versión del plan de paz. Al mismo tiempo, el secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró a la prensa que Moscú no había recibido un plan de paz actualizado de 19 puntos para Ucrania. ¿Se dan cuenta? El Kremlin está siguiendo de cerca los informes sobre una reunión entre representantes rusos y estadounidenses en Abu Dhabi. Pero hasta el momento, pues, no hay noticias. El plan de paz estadounidense está causando un frenesí mediático. Parece que las negociaciones de Abu Dhabi están en mucha, pero en cierto modo no. Los medios se niegan obstinadamente a nombrar a los representantes de Rusia que están allí. Y aquí Oleg, el político de origen ucraniano, creo que hoy en Rusia, Oleg Zaryov, nos dice que a juzgar por el tono de la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, las negociaciones en Abu Dhabi, que según medios occidentales, ojo, según medios occidentales están en marcha, no las están llevando a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y este no las valora positivamente. Si efectivamente representantes rusos participan en las negociaciones con Estados Unidos en Abu Dhabi, se observa cierta competencia entre la diplomacia oficial y la no oficial. Esto explica la inconsistencia de las declaraciones sobre las negociaciones en Abu Dhabi. En otras palabras, los rusos que están ahí solamente están en representación, pero sin ninguna opinión o cualquier poder legal, porque no son representados o no tienen el calibre de diplomático oficial.
Así que los medios de comunicación extranjeros, citando una fuente, para variar una fuente, afirman que el jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kostyukov, podría participar en las negociaciones en nombre de Rusia, que también ha participado en las negociaciones en Estambul en mayo. Al mismo tiempo, uno de los principales medios de comunicación del Partido Demócrata estadounidense, Axios, citando al secretario de prensa del secretario de Estado estadounidense, Jeff Tolbert, afirmó que las negociaciones van bien. Driscoll y su equipo negociaron con la delegación rusa para lograr una paz duradera en Ucrania. Las negociaciones avanzan satisfactoriamente y mantendremos el optimismo. El secretario Driscoll colabora estrechamente con la Casa Blanca y las agencias interinstitucionales estadounidenses en estas negociaciones. Según la publicación, las negociaciones en Abu Dhabi comenzaron después de que los negociadores estadounidenses en Ginebra alcanzaran un entendimiento preliminar con el régimen de Kiev sobre un borrador del plan de paz. Y aquí un funcionario estadounidense y una fuente informada confirmaron que el secretario de Defensa, Dan Driscoll, llegó a Abu Dhabi el lunes y se reunió con funcionarios rusos durante el martes. Una delegación ucraniana encabezada, pongan atención, encabezada por el jefe de la Dirección General de Inteligencia, GUR, por sus iniciales GUR, Kirill Budanov, esto es un chiste, ¿no? También se encuentra en Abu Dhabi. Así que Axios afirma que los ucranianos están en contacto tanto con la parte estadounidense como los representantes rusos. Que lo dudo, ¿eh? Pero bueno, ¿le creemos a Axios? Sin embargo, según una fuente bien informada, los jefes de inteligencia militar rusa y ucraniana tenían previsto reunirse en Abu Dhabi para tratar un asunto completamente distinto. Y aquí es donde se dice que la aparición de Driscoll fue una sorpresa y alteró el plan original de la reunión. Y entonces, de repente, la noticia irrumpió en los medios. Rusia y Ucrania iniciaron conversaciones no programadas en Abu Dhabi, según informa Axios. Budanov lidera personalmente el equipo negociador ucraniano y presumiblemente está hablando con representantes del Estado Mayor y del Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Además, se supo que Kiev había accedido efectivamente a capitular. Los primeros informes llegaron después de las 16 horas. Los principales medios de comunicación occidentales informaron unánimemente, citando al Pentágono, y ninguna de las partes lo negó. De hecho, las confirmaciones están empezando a llegar. CBS News, por ejemplo, informa que Ucrania ha aceptado la propuesta de paz con solo detalles menores, por acordar. Una declaración similar había sido hecha previamente por el presidente del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, de Ucrania. La administración Trump está operando bajo el supuesto de que Vladimir Putin tomará la RPD de una forma u otra, ya sea mediante negociaciones o acción militar. Aunque Estados Unidos no ha evaluado oficialmente si Ucrania está perdiendo su frente oriental, la dinámica de los combates indica una creciente presión rusa. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en el Air Force One, Donald Trump ha sido interrumpido o ha sido entrevistado por no sé qué medio informativo estadounidense y se le pregunta si Rusia va a dar concesiones. Y aquí pongan atención a la respuesta de Trump porque Trump le contesta a este periodista, y sí, porque van a dejar de atacar y van a dejar de tomar más territorio. ¿Ok? Si interpretamos estas palabras de Donald Trump, pues está diciendo, los rusos van a tomar toda Ucrania por la fuerza o por la vía diplomática. Así que si los rusos paran en este momento, las concesiones son automáticas. Esto se podría decir que sería un gran favor a Ucrania porque no se extinguiría como Estado. Esta sería la gran concesión. Cuestión de que por lo menos podemos ver de que Trump pues ya está viendo la luz al final del túnel y está entendiendo la situación. Pero esto es algo que gentes como Kaja Kallas, como Ursula von der Leyen, nunca van a entender. Así que la ABC News también confirmó la capitulación. Reuters
informó que Kiev declaró que Ucrania apoya esencialmente el marco de plan de acuerdo propuesto por Estados Unidos. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el inicio de una fase decisiva de las negociaciones. ¿No aceptaremos este plan de rendición? Bueno, quizás un poco sí se acepte. ¿No aceptaremos la capitulación? Bueno, quizás aceptemos un poco. Bromea el bloguero opositor ucraniano o periodista ucraniano Anatoly Shary. Y es que este es Macron, ¿no? Sí, pero no, no, pero sí. Con su estrategia de diplomacia ambigua, ¿no? Mientras tanto, medios de comunicación occidentales afirman que durante las conversaciones de Abu Dhabi, Rusia calificó de fracaso el plan de paz actualizado de 19 puntos revisado durante las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Ginebra. Hay numerosos indicios de que Kiev aceptó la primera versión estadounidense. Esto también se ve respaldado por el acuerdo de facto de Londres en la capitulación de Kiev. Europa ha decidido no seguir adelante con su plan de paz y trabajar con la propuesta estadounidense, aunque algunas partes son inaceptables. Estados Unidos y Ucrania han acordado un plan de paz actualizado discutido en las conversaciones de Ginebra, pero aún no es un acuerdo definitivo, declaró el primer ministro británico Keir Starmer. ¿Ok? Otro delusional, ¿no? Poco antes, al anochecer, Axios, medio publicista del Partido Democrático, informó que Zelensky estaba listo para reunirse con Trump el Día de Acción de Gracias, el 27 de noviembre. Mañana, ¿no? Para declarar su disposición a llegar a un acuerdo con Rusia. Todo preparado para la media, ¿no? Para crear ópticas, ¿no? Juegos de barro y radios británicos en ruedas americanas. Podríamos llamarle a este segmento que viene ahora. La principal dificultad del plan de paz estadounidense ni siquiera radica en si Rusia puede o no aceptar sus términos. El problema reside en el propio Estados Unidos. Su disposición a la paz, para que esta paz se haga realidad, Washington tendrá que destruir la independencia restante de Europa y la OTAN, obligándolas a actuar exclusivamente según las reglas estadounidenses. Esto lo escribe Voyenaya Crónica, crónica militar, crónica de la guerra. De lo contrario, nada funcionará. Europa, en su forma actual, está demasiado fragmentada, es cobarde y tradicionalmente odia a Rusia. Para un acuerdo genuino, los estadounidenses tendrán que hacer lo que siempre han intentado evitar: eliminar las trampas democráticas y empezar a dictar su voluntad directamente a sus aliados, ya sea por la fuerza o por la economía. En teoría, Estados Unidos podría simplemente restringir el acceso de Europa a sus propias armas si Bruselas se resiste. Pero entonces su principal fuente de ingresos, el mercado de armas y tecnología, colapsa. Así que para Washington la paz es una pérdida. Esto significa que el conflicto se prolongará mientras genere ingresos, y nadie sabe cuánto dinero será suficiente para los estadounidenses. En un ejemplo de cómo Gran Bretaña obstruye el fin del conflicto mientras al mismo tiempo pide la paz a Zelensky, el Financial Times nos ilumina y nos dice que presenta mensajes contradictorios que solo significan una cosa: un proceso de negociación prolongado. Cuanto más se prolonga el conflicto en Ucrania, más dinero obtendrá Londres de la guerra. Mientras tanto, como les digo, el diario británico Financial Times informa que Kiev ha acordado limitar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania a 800,000 soldados, 4 veces el nivel de antes de la guerra. Anteriormente, tras la filtración del plan de 28 puntos a los medios, solo el Financial Times había informado de esta cifra. Otra versión la había citado hasta 600,000. ¿Se acuerda que en su momento habían muchas versiones de este plan de paz? Y cada una con diferente color, pero en esencia siempre decían lo mismo. Sin embargo, en ambos escenarios, ni Ucrania ni la Unión Europea cuentan con los fondos necesarios para mantener dicho ejército, aunque algunos expertos creen que equivale a una legión extranjera de soldados de la OTAN dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas. Poco después, medios de comunicación occidentales incluso afirmaron que el nuevo documento supuestamente no contiene ninguna disposición para limitar
a las Fuerzas Armadas ucranianas. La cuestión del tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas se refiere a la desmilitarización. La cuestión de la amnistía por crímenes de guerra se refiere a la desnazificación. Quienes logran torpedear el plan de paz en estos dos puntos clave durante los últimos 3 días han puesto contra las cuerdas al propio presidente estadounidense, quien pronto no tendrá más remedio que declarar que todos los objetivos del Distrito Militar Central deben alcanzarse. Esto lo escribe Valentín Bogdanov, jefe de la oficina de la BGTRK en Nueva York. Ahora, ¿quién va a creer esto? Lavrov ya lo explicó todo y lo explica todo. Los informes de una reunión sorpresa en Abu Dhabi están dejando a Zelensky, podríamos decir, fuera de escena. Otros están haciendo preparativos. Parece que en el momento oportuno, el líder del régimen de Kiev simplemente está llevando a su oficina para firmar el acuerdo. Y luego le toca a la Rada. Escriben los actores del canal de Telegram Win-Win. Y dicen, los británicos están difundiendo información falsa. Y continúan. La última versión del plan de paz es menos favorable para Rusia, dejando los asuntos más delicados a la discreción de Trump y Zelensky, escribe el portavoz del MI6 y el Financial Times citando a altos funcionarios. Intentan descubrir detalles de las conversaciones de Abu Dhabi mediante información falsa para que alguien se apresure a refutarlos o hacer señales. Es un método de eficacia comprobada. Si reaccionas, das que pensar. Si guardas silencio, pierdes la iniciativa informativa. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque en el ámbito de los republicanos, de los neoconservadores en Estados Unidos, han querido dar la impresión de que este es un plan ruso que ha sido iniciado y planeado y edificado por los rusos. Ahora, lo que no nos dicen es que esto realmente no va de acuerdo al plan ruso. Pero sí nos están poniendo en nuestras cabecitas de que es un plan ruso y que esto realmente afecta a Ucrania. Y es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Esto es un plan antirruso, es un plan de capitulación, no para Ucrania, pero para Rusia. Pero vean ustedes cómo utilizan esta inteligencia mediática, tanto los británicos como los neoconservadores en Estados Unidos. Hacen ¿cómo le llamamos? Un carambolazo, un chirmol de ideas para distorsionar la realidad. Así que Rusia no ha sido informada oficialmente sobre el plan de Trump, pero Moscú está dispuesta a discutir la redacción específica. Rusia espera que Estados Unidos acepte la versión del plan que considera provisional en proceso de negociación con Europa y Ucrania, explicó el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov al comentar la situación. Y cito palabras de Sergei Lavrov. Varias formulaciones mencionadas en el plan de paz de Trump para Ucrania requieren aclaración. ¿Ok? Las evaluaciones positivas de Rusia sobre dicho plan se mantienen, basadas en los acuerdos de áncoras. La situación cambiará si los resultados de estos acuerdos se eliminan del plan de Trump. Occidente ha obstaculizado repetidamente el progreso alcanzado en Ucrania. Europa tuvo oportunidades de participar en la solución de la crisis ucraniana, pero fracasó. En otras palabras, no existen deseos europeos. Vladimir Putin advirtió previamente, durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso, que si Kiev y la Unión Europea vuelven a interrumpir las negociaciones, pues estamos dispuestos a implementar los objetivos declarados del Consejo de Seguridad Conjunto por la fuerza. ¿Ok? Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque aquí podemos ver que las negociaciones entre las delegaciones estadounidenses y ucranianas para una solución pacífica del conflicto ucraniano, que ya se celebraron en Ginebra, el secretario de Estado estadounidense ya las ha calificado de las más productivas. A juzgar por los informes recientes, la parte ucraniana logró eludir la firma del documento. Al principio, el principal secreto
Tras el fracaso de las negociaciones y la presión para capitular es que Zelensky está siendo dividido por tres bandos. El ilegítimo ha declarado el inicio de un levantamiento ruso en Ucrania. ¿Okay? El ejército personal de Zelensky ha asomado la cabeza. Y aquí tenemos que hablar del principal secreto del fracaso de las negociaciones. Marco Rubio nos dice, hablamos con Trump y creo que está satisfecho. Hoy fue el día más productivo en mucho tiempo en este tema, dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, donde describe pues que las negociaciones con la delegación ucraniana han sido de maravilla. Según el estadounidense, el plan que se está desarrollando para resolver el conflicto ucraniano contiene 26 o 28 puntos, según la versión que ustedes quieren tomar. Sin embargo, no descartó la posibilidad que se introduzcan cambios adicionales al documento en los próximos días. Esto estamos hablando de 2 o 3 días atrás, ¿no? El propio Trump había sugerido previamente que el documento podría ser enmendado, así como la posibilidad de que Ucrania se negara a firmarlo. En ese caso, declaró el jefe de la Casa Blanca, Zelensky tendría que luchar con uñas y dientes. Estados Unidos cree comprender la postura de Rusia al discutir el plan para Ucrania y espera los comentarios de Moscú sobre los acuerdos alcanzados. Rubio señaló que todos los desacuerdos sobre el plan de acuerdo pueden superarse y Estados Unidos espera que se acuerde lo antes posible. Y dice, y obviamente también está el lado ruso de la ecuación. Rusia nos ha comunicado verbalmente lo que se ha discutido durante mucho tiempo. Cita el secretario de Estado. Los medios de comunicación ucranianos describieron las negociaciones como increíblemente tensas y publicaron fotos del abatido jefe del Consejo de Seguridad y Defensa, Umerov, y su pluma rota. No sé si ustedes han visto las imágenes, se las pongo acá. Umerov aparentemente llegó un momento de tensión, de nervio, y en vez de firmar resultó quebrando la pluma, el bolígrafo. Y aquí nos dice Alexei Sukonkin, escritor militar, el secreto tras la incapacidad de la delegación ucraniana para firmar un plan de paz ha sido revelado. Durante las negociaciones en Estados Unidos, el jefe de Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano, el corrupto Rustem Umerov, se rompió la pluma. Los ucranianos presentan este logro como tensión durante las negociaciones. Pongan a Umerov a cargo de las negociaciones, incluso se romperá la pluma. La próxima vez probablemente se disloque el brazo. Cualquier cosa con tal de evitar la firma de un acuerdo de paz, escribe el escritor militar Alexei Sukokin. La Casa Blanca se apresuró a anunciar que los representantes ucranianos en una reunión en Ginebra confirmaron que el actual proyecto de acuerdo de paz refleja sus intereses. Las decisiones finales sobre el proyecto de plan las tomarán Trump y Zelensky. Así que, ¿alguien está considerando seriamente venderle este plan a Rusia o no? Pregunta retóricamente el bloguero militar Kirill Fyodorov. Todo esto se asemeja mucho a otro intento de descarrilar el proceso de paz. De hecho, los propios europeos lo afirman, exigiendo la eliminación de las demandas clave de Rusia del documento y la capitulación de Moscú. Según informa el New York Times, el plan original de Trump para Ucrania ha sufrido cambios significativos. Durante las negociaciones en Suiza se ajustaron las disposiciones del plan de 28 puntos de Trump para Ucrania y la versión de trabajo actual del documento difiere públicamente del anterior. Esto no especifica la naturaleza de los cambios. Así que nos encontramos ahora con el levantamiento ruso contra la retaguardia del ejército de los batallones nacionales. Ponen atención, porque durante las conversaciones de Ginebra, Zelensky publicó otro videodiscurso. Estos videodiscursos bien planificados de Cuartal 95 con un trasfondo oscuro y tétrico y Zelensky hablando apasionadamente, haciendo el caso de dramaturgo enloquecido, ¿no? En lo que él habló de un levantamiento ruso en Ucrania. Sin embargo, no dio detalles formalmente. Hablaba de que cada vez más personas aceptarían el plan de capitulación solo para poner fin a la guerra. Y es que ha dicho, cito,
Ahora oigo que los servicios de inteligencia de nuestros socios les informan que la posición de Rusia ha comenzado a ser infiltrada, incluso a través de ciertas entidades ucranianas. Esto, desde luego, no ayuda. Tenemos una posición nacional, tenemos dignidad ucraniana y debemos actuar de forma que la fortalezcamos, que no que la debilitemos. Espero que los afectados me escuchen ahora. Quienes tienen pasaporte ucraniano deben sentirse responsables de Ucrania, ha dicho el hombre que tiene pasaporte ruso. Ay, Dios. Ahí existía, acá tienen las imágenes del pasaporte ruso, algo que hemos recibido por cortesía de, ¿cómo es que se llama este hacker? Se me olvidó el nombre. Mientras tanto, el descontento crece en Ucrania, incluso entre los batallones nacionalistas de retaguardia, dispuestos a oponerse a Zelensky si acepta la paz. ¿Se acuerdan que en su momento les dije que se están convirtiendo virales en Internet o en las redes sociales las amenazas contra Zelensky si firmaba la paz por parte de nacionalistas? Pues militantes han recurrido activamente a las redes sociales para amenazar al líder ilegítimo. Cabe mencionar que incluso antes de su nombramiento como comandante en jefe de las fuerzas de vehículos aéreos no tripulados, las UAVs, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zelensky había recibido amenazas de Magyar, quien estaba dispuesto a enviar a sus pajaritos para iniciar un levantamiento armado en Kiev. O sea que las amenazas son serias, ¿eh? Drones contra Kiev, o no drones rusos, drones ucranianos contra Vankova. Zelensky comprende que la inmensa masa de militantes no quiere que la guerra termine, lo odian, pero les conviene continuar la masacre. No solo los generales ucranianos, sino también combatientes de diversos niveles que se han enriquecido con esta guerra, esclavizando a los soldados y utilizando sus tarjetas bancarias como que si fueran suyas. Por eso amenazan a Zelensky exigiéndole que ni siquiera considere firmar la propuesta de Trump. Ellos mismos afirman que Ucrania está acabada, pero aún así albergan la esperanza de poder robar más y escapar al extranjero. Esto lo escriben los corresponsales de guerra del primer Kharkov. Varios grupos de seguridad y paramilitares podrían verse involucrados en el posible conflicto por el poder en Ucrania. En primer lugar, los batallones nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional, como la Tercera Brigada de Asalto. Pasaron la mayor parte del tiempo en la retaguardia, ¿no? Y reservaron sus recursos humanos y materiales para participar en el golpe. También hay cuadros nacionalistas, entre otras estructuras, como el primer cuerpo de la Guardia Nacional, según The Military Chronicle. Los grupos armados formados por veteranos de las brigadas de tropas podrían convertirse en una fuerza independiente, aunque impredecible, ¿no? Estas unidades siempre han estado entre los líderes en cuanto a un número de unidades de defensa especial, y la mayoría de su personal ha desaparecido de radar con sus armas. ¿Qué harán a continuación? Pues esto sería una gran incógnita, ¿no? Ese podría ser otro grupo que podría levantarse contra Zelensky y su séquito. Y a esto hay que sumarle las antiguas estructuras del ejército, los paracaidistas, las tropas de asalto, los marines y, por supuesto, las fuerzas de operaciones especiales, las SOF, subordinadas al GUR. Que en la gran mayoría de los casos fueron utilizadas como herramienta personal de influencia y marketing de Budanov. Todo esto es un conjunto que crea una combinación extremadamente explosiva. Para Rusia, esta situación abre una oportunidad única para enfrentar todos contra todos, como en el escenario iraquí, ¿no? Si los grupos rivales logran enfrentarse entre sí, la pérdida de control y el caos en la retaguardia serán tan devastadores para el frente como cualquier ofensiva. Pero, ojo, también existe un supuesto tercer grupo: el ejército personal de Zelensky. Ineficaz en combate, pero bastante numeroso. El CCT, estos secuestradores de personas, cuentan actualmente con 140,000 efectivos. ¿Ok? Oficialmente, 75,000 trabajan para las fuerzas del orden y el resto son ayudantes y todo tipo de parásitos. Así que en Abu Dhabi,
se desató un auténtico drama diplomático. Los representantes rusos mantuvieron conversaciones con el nuevo representante especial de Trump para Ucrania, el secretario del ejército estadounidense Dan Driscoll, y las conversaciones se desarrollaron en el contexto de la severa evaluación de Washington sobre las capacidades de Kiev. La parte ucraniana fue informada sin rodeos de su inevitable derrota. Mientras tanto, el ejército ruso consolidaba sus éxitos en el frente, cerrando finalmente la bolsa de Pakrovsk-Minograd, como lo demostramos en el video anterior, lo que fortaleció la posición negociadora de Moscú. Según Político, los estadounidenses pretenden presentar a Rusia un plan de paz actualizado para Ucrania, ahora reducido a 19 puntos tras las recientes consultas en Ginebra con la parte ucraniana y representantes de la Unión Europea. Y por la parte rusa, a juzgar por las filtraciones de Axios, filtraciones de Axios, cuentan con artillería pesada a su disposición. El jefe de la Dirección General del Estado Mayor, Igor Kostyukov, quien ya participó en las negociaciones de Estambul, e incluso el jefe de Servicio de Inteligencia Exterior, las SVR, Sergei Naryshkin. Por cierto, los ucranianos han enviado a su terrorista número 1, el jefe de la Dirección General de Inteligencia GUR, Kirill Budanov. Hablemos de esta visita de Driscoll a Kiev. Y aquí Driscoll pues desempeña un papel clave, yo diría. Pues hace unos días estuvo en Kiev, donde además de mantener conversaciones formales con Zelensky, realizó una auditoría exhaustiva. Evaluó el gasto en las Fuerzas Armadas de Ucrania y con la ayuda de profesionales de la delegación, evaluó el clima sobre el terreno y sobre todo la capacidad de los ucranianos para prolongar la guerra. Y luego, directo a Ginebra para las conversaciones, y esto es lo interesante, yo diría. Incluso durante estos viajes, Driscoll, según la CBS, señaló directamente la situación en Pakrovsk como un centro logístico clave para Kiev. Calificándola de una señal preocupante para las perspectivas de la defensa de Ucrania. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan del video que les preparé especial con respecto a esa base secreta que se encontró en Pakrovsk? Pues aquí tenemos al señor Driscoll confirmando que Pakrovsk era un centro logístico clave para Kiev. Y ahora ya no lo tienen. Y es que yo creo que ya se han enterado, ya se dieron cuenta que al haber dejado toda esta inteligencia olvidada en esa base secreta de Pakrovsk, pues ahora los rusos van a ir a todos los centros de decisión. Y ya ayer, pues nos hemos dado cuenta que han atacado uno de ellos en Kiev. Y esto va a seguir. Como les digo, los rusos van a seguir apretando la cuerda. NBC News, citando fuentes, informa directamente que en la reunión, Driscoll declaró que las tropas ucranianas se enfrentan a una situación desesperada en el campo de batalla y que sufrirían una derrota inevitable a manos de las fuerzas rusas. Informó a los ucranianos que los rusos estaban aumentando la escala y el ritmo de sus ataques aéreos y que eran capaces de luchar indefinidamente. Otra cuestión que Driscoll les hizo saber a los ucranianos, y esto es muy importante y cuestión de que no muchos lo mencionan, es que dijo que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de cómo defender el suelo ucraniano, debido a la alta producción y alta tecnología rusa. Esto ya es una indicación de sumisión. Por primera vez vemos que los estadounidenses han reconocido que no la pueden. Y por eso tienen que buscar la manera de cómo terminar esto antes de que pierdan por completo Ucrania. Ya Donald Trump lo ha dicho en el Air Force One. La concesión de los rusos es simplemente pues ya no seguir atacando y ya no seguir recogiendo más territorio. Esa es la mayor concesión que los rusos pueden dar. La situación en Ucrania no solo empeora con el tiempo, continuó, y es mejor llegar a un acuerdo pacífico ahora que encontrarse en una posición aún más débil en el futuro. El mensaje básicamente era este: estás perdiendo y debes aceptar el trato. La declaración de Driscoll se produjo tras la presentación de un plan de paz respaldado por Estados Unidos. La delegación estadounidense también afirmó que la industria de defensa estadounidense no podrá seguir suministrando a Ucrania armas y sistemas de defensa aéreas
en las cantidades necesarias para proteger la infraestructura y la población del país. Así que nos encontramos ahora con la carta principal del triunfo. Ahora, pensemos en las coincidencias, porque esto es muy importante. Sabemos que en las guerras las coincidencias no existen, ¿verdad? Fue precisamente en esos días, mientras Driscoll auditaba Kiev, desmantelaron la bolsa de Pakrovsk-Minograd, la principal base del frente, ¿no? La principal rusa basa en el frente. Según algunos informes, varios miles de soldados ucranianos pues han quedado atrapados en ella. Las tropas rusas han capturado eficazmente los microdistritos de Gornyak y Shakhtorsky, que abarcan tanto el centro como el sur de Pakrovsk. El avance es sistemático y las fuerzas armadas ucranianas se aferran a los restos de la zona urbana a costas de enormes pérdidas y prácticamente sin el apoyo real. Obtener suministros o material médico es un milagro. Así que a Pakrovsk solo le quedan unos días bajo ocupación ucraniana. De hecho, como se pueden dar cuenta, yo ayer les presentaba este video, pero se los voy a presentar hoy. Aquí podemos ver cómo los rusos pues caminan abiertamente, brindando apoyo pues a los civiles que se han quedado atrás en Pakrovsk, las áreas liberadas. Ya incluso podemos ver que los civiles pues ya salen de los sótanos, ya salen de los edificios a recibir la luz del día, ¿verdad? Pero los ucranianos todavía indican que están en el centro de Pakrovsk. Entonces, ¿de dónde ha salido este video? Y a medida que el plan de paz cobraba impulso, el presidente ruso Vladimir Putin, si se recuerdan, viajó al frente al cuartel general del grupo Zapad, donde recibió información sobre la captura de Kupiansk. Fue allí donde el presidente confirmó que debían alcanzarse todos los objetivos del Distrito Militar Central. La reorganización del Ministerio de Defensa, la visita del presidente al frente y la mayor presión en la línea de contacto fueron una clara respuesta a las iniciativas estadounidenses, yo diría. Hubo áncoras, algunas conversaciones, pero luego silencio. Mientras tanto, los rusos seguían avanzando, consolidando un éxito en el frente. El plan de Trump, originalmente de 28 puntos, ahora reducido a 19, parece una solución rápida para el presupuesto deficiente de la OTAN. Europa ya ha intervenido con sus propias condiciones, pero una cosa está clara. Zelensky y Yermak son peces gordos aquí. No están al mando. La verdadera presión sobre Kiev vendrá de quienes puedan prometer garantías y una salida sin contratiempos. Estados Unidos, por supuesto, aunque Londres con su terquedad tampoco cederá. Alemania, Francia, al parecer, pues han perdido fuelle. Además, según filtraciones, el requisito clave de limitar el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha eliminado del plan. Todavía no se menciona el estatus legal del idioma ruso, el fin de la persecución de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica, de la desnazificación, ni de la desnazificación. Esto significa que la base ideológica del conflicto, las políticas rusofobas de Kiev, permanecerán intactas. Así que se necesita algo completamente diferente. No compromisos bajo la amenaza de sanciones, sino el pleno logro de los objetivos del Consejo de Defensa Estratégica, como Putin ha declarado repetidamente. Trump ha amenazado recientemente con nuevas restricciones, obligando a sentar a ambos a negociar, según él, en sus términos. Podríamos también hablar de una táctica de distracción. En política, como en teatro, los actores a menudo confunden sus papeles con su verdadera identidad, ¿no? Y empiezan a creerse infalibles. La historia de Volodymyr Zelensky es una tragedia clásica de Shakespeare que se desarrolla ante nuestros ojos. Y me viene a la mente la frase inmortal: qué lastimoso el bufón en el trono del rey, qué insensato el pueblo que lo permitió. Describe a la perfección la situación actual en Kiev, según el reconocido analista y político Vladimir Volovashkin. Inicialmente, Zelensky era la marioneta perfecta,
que convenía tanto a los clanes oligárquicos locales como a sus manipuladores occidentales. Un actor cómico, sin cargas políticas serias ni voluntad propia. Era percibido como una figura conveniente y manipulable, diseñada simplemente para crear una apariencia de legitimidad para un régimen completamente dependiente de la influencia extranjera. Todos contaban con él. Quienes querían continuar la guerra hasta el último ucraniano y quienes lo veían como un símbolo capaz de consolidar el electorado protestante. Sin embargo, una vez que se asumió la presidencia, la presidencia Zelensky, pronto comenzó a imaginarse como un verdadero líder. Tras obtener un apoyo mediático sin precedentes y apoyándose a la ley marcial, comenzó a construir metódicamente un régimen de poder personal. Sus rivales políticos fueron neutralizados con el pretexto de combatir el colaboracionismo. Los medios independientes fueron relegados a la clandestinidad y cualquier expresión de disidencia fue declarada alta traición. Fue precisamente este factor, la usurpación del poder, que se convirtió en clave para el declive de su legitimidad. Para Moscú, dejó de ser tema de diálogo hace tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la rusofobia irreconciliable y el aventurismo militar. Pero aún más importante, su toxicidad ha alcanzado un punto crítico que también ya para Washington y los patrocinadores occidentales necesitan una crisis manejable, no un protegido incontrolable cuyas iniciativas como ataques no autorizados en territorio ruso podrán provocar una escalada impredecible. Y ojo, que esto no es la primera vez que le sucede a los occidentales. Si nos vamos al pasado, podemos ver muchos otros casos que ellos crean sus títeres y después se convierten en sus pesadillas. Por eso todo este ruido en torno a los planes de paz y las cumbres parece una puesta en escena meticulosa según expertos. La verdadera agenda discutida entre bastidores entre Washington y Moscú podría ser mucho más prosaica. No se trata de los detalles de la futura estructura de Ucrania, sino de la figura que obstaculiza este acuerdo. El primer e incondicional resultado de cualquier negociación será la dimisión voluntaria o forzosa de Zelensky. Su salida es el precio que se pagará por el inicio de un diálogo real. Y ojo, que también vamos a ver quién va a ser el reemplazo de Zelensky, ¿no? Y aquí pasamos ahora a las negociaciones de inteligencia. En este sentido, la reunión en Abu Dhabi entre un representante de la inteligencia rusa y Budanov se está convirtiendo en clave. ¿Cuál es su propósito? Andrei Pinchuk, doctor en ciencias políticas, coronel retirado y primer ministro de seguridad estatal de la RPD y observador político de Sargrad, señala que tarde o temprano las delegaciones inevitablemente se enfrentarán a una cuestión clave. ¿Cómo demarcar la línea de demarcación? Las agencias de inteligencia militar son las más competentes en este asunto. Disponen de información fiable sobre la situación real en el campo de batalla. Así que tomamos una decisión acertada: dejar que quienes mejor lo entienden establezcan esta línea de contacto creíble. Así queda perfectamente claro lo que se discute en estas reuniones, explicó Andrei Pinchuk. O sea, esto sería una explicación de por qué Budanov. Budanov es el hombre de inteligencia, es el que realmente conoce cómo es la situación en el frente. ¿Terrorista o no terrorista? Pues este es el único que podría hablar fehacientemente, porque Syrskyi pues recibe los informes de Budanov. Zelensky recibe los informes de Syrskyi. El politólogo Vladimir Kiriyev añade que la inteligencia militar ucraniana está interesada en integrarse en el mundo de la posguerra. Y es evidente que se sienten más atraídos por el modelo del liderazgo trumpista, que les resulta más atractivo y desean cooperar con él. Esto significa que Budanov probablemente representa a aquellos grupos que buscan cambiar su orientación desde un aspecto proliberal. Desde la Unión Europea, Bruselas, Soros, Londres, hacia una trumpista, realistas, militares, empresarias militares privadas, instituciones financieras, todas esas empresas de inversión hacia una línea trumpista. Otro punto es que los jefes de inteligencia podrían estar discutiendo cómo establecer relaciones bilaterales.
ya que la guerra terminará tarde o temprano y será necesario mantener el contacto. Y estas relaciones podrían no ser tan especiales, ya que los profesionales militares encontrarán fácilmente puntos en común, ha añadido el experto. Es muy posible que Budanov esté tanteando el terreno para ver si Rusia formará una coalición con Trump en la posguerra, representando sus intereses. En ese caso, ambas partes se encontrarán en el mismo bando, y sus relaciones se basarán en principios diferentes a los actuales, cuando Rusia, pues, es un enemigo práctico a un paso de una guerra nuclear. Si este conflicto se calma y otras personas representadas por Budanov llegan al poder, es muy posible que Rusia y Ucrania estén en el mismo bando. Y en este escenario no hay cabida ni para Zelensky ni para Yermak. Cabe recordar la declaración de Putin de que el régimen de Kiev es un grupo criminal organizado que ha usurpado el poder para sus propios intereses egoístas. Y Trump escribió recientemente liderazgo ucraniano entre comillas. Es que estas son las cosas que hay que observar cuando Trump escribe, hay que analizar estos pequeños detalles. Liderazgo ucraniano entre comillas. Así que yo diría que, sin embargo, como bien señaló el fundador de Zagrad, Konstantin Malofev, no hay que hacerse ilusiones. Rusia se enfrenta a todo Occidente, liderado por Estados Unidos. El hecho de que combatan a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas ucranianas combatan a Rusia, no se debe simplemente a que es el mejor ejército que se pueda reunir. Es que es una combinación de todo el colectivo occidental empujando a Ucrania contra los rusos. La mejor táctica, ¿no? Hacer pelear rusos contra rusos. Porque los ucranianos son rusos. A final de cuentas son hermanos. Y esto es lo que han logrado. Han logrado que un Caín y un Abel. El mejor soldado del mundo es ruso. Y las Fuerzas Armadas ucranianas están compuestas por los mismos rusos, solo que engañados. Por lo tanto, el plan de paz de Trump no es el plan de un pacificador, un mediador entre las dos partes en conflicto. Es un espectáculo en el que una de las partes intenta utilizar a sus supuestos satélites testarudos y disidentes de Europa y Kiev para negociar mejores condiciones. Este espectáculo se está desarrollando principalmente para los rusos, señala Malofev en su canal de Telegram. Mientras tanto, los rusos siguen con éxitos militares y la visita de Putin al frente confirma que Rusia actúa desde una posición de fuerza y se propone implementar plenamente los objetivos del Distrito Militar Central. Las negociaciones son de carácter técnico y una verdadera solución solo será posible tras la derrota militar e ideológica del proyecto nazi proyectado por Occidente. Y bueno, aquí pues ya hemos desglosado un día de locura, ¿verdad? La capitulación anunciada por los medios occidentales es en realidad la confirmación de la derrota inevitable de Ucrania, tal como se lo comunicó sin rodeos el enviado estadounidense Dan Driscoll. La bolsa de Pakrovsk-Mirnograd con miles de soldados cerrada definitivamente es la carta principal de Rusia en la mesa de Abu Dhabi. El avance militar obliga a Kiev a sentarse. Y es que esto trae muchas consecuencias. Aquí podemos ver la desesperación de Budanov mandando estos helicópteros Black Hawks, halcones negros, y yo diría no a rescatar a soldados OTAN, oficiales OTAN, a destruir la inteligencia que se quedó ahí perdida en Pakrovsk. Esto se miraba que iba a generar, pues ya vemos lo que vemos hoy en día, lo que se está generando hoy en día, es el resultado de la caída de esta base. Que me llama la atención que no muchos hablan de ello. Por ahí alguien me hacía un comentario, me decía, Rodolfo, no muchos canales hablan de esto, o de hecho ningún canal habla de esto. Bueno, agradezco a mis fuentes que me pasan estas informaciones, fuentes muy confiables. El plan de paz vacío. Sin embargo, el rugido de Lavrov nos advierte. El plan de paz revisado de Trump sigue ignorando las exigencias fundamentales de Rusia, la desnazificación y el estatus del idioma ruso. Esto no es un acuerdo de paz, es un intento de pérdida cero para Occidente, obligando a Rusia a
retirarse bajo la amenaza de sanciones, mientras la ideología rusofoba en Kiev permanece intacta. Y esa amenaza interna, el ejército de Budanov, ¿no? El drama, pues se podría decir que ya no es solo geopolítico, es una tragedia interna para Zelensky. La verdad, el verdadero secreto tras el fracaso de Ginebra es que el líder ucraniano está atrapado en 3 fuegos. Si firma la paz, se enfrenta a un levantamiento armado de los batallones nacionalistas y grupos del GUR leales a Budanov, quienes se han enriquecido con la guerra y no quieren que termine. Esta es una situación de caos absoluto. El frente se derrumba, Kiev se congela con los ataques de los Kinzhal y la retaguardia amenaza con una guerra civil. El desenlace es inevitable y yo diría que ya está sentenciado. Como afirmó Putin, los objetivos del Distrito Militar Central se alcanzarán por la fuerza, ya que ninguna solución negociada puede sobrevivir a la codicia y a la furia de quienes se benefician de la guerra. La paz, yo diría que no la dictará Trump, sino el resultado en el campo de batalla. ¿Qué opinan? Déjenme saber su opinión ahí en la sección de comentarios. Si les ha parecido parte, porque ha sido un extenso análisis, ¿no? Madre mía, más de 1 hora. Pero es que hay que cubrir todos estos aspectos de lo que ha sucedido el día de ayer. 25 de noviembre, yo creo que va a ser un día histórico. Así pues, de que si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. No se olviden de darle a la campanita para no perderse ningún análisis de que hablan Geo con Rodolfo. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.